Entonces, de esas pruebas que nosotros vimos ahí en la rodilla, vamos a hablar un poquito de la lesión del ligamento cruzado anterior, que es la lesión más frecuente en la rodilla, en donde, como dice, el ligamento cruzado anterior es una banda de tejido fibroso. Tiene un tejido fibroso que es rico en fibras de colágeno y fibras elásticas, que se encuentra situado en la parte medial de la rodilla, ¿sí? En la parte media de la rodilla, como vemos aquí, y une al fémur con la tibia. Esto es una vista anterior de la rodilla, donde acá podemos observar nosotros el ligamento cruzado anterior, y el que está por detrás es el ligamento cruzado posterior. Esto que vemos aquí, esto es la rótula, y este es el menisco. El menisco, ¿sí? Acá tenemos nosotros, esto es el peroné, o la cabeza del peroné, como vemos aquí. Este es el ligamento lateral externo y este es el ligamento lateral interno. Entonces, el ligamento cruzado anterior es uno de los 4 ligamentos principales de la rodilla. En total hay 4. Tenemos el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento lateral interno o colateral medial y el ligamento lateral externo o colateral lateral también. El ligamento cruzado anterior y el posterior se cruzan dentro de la rodilla formando una X. Es por eso que se lo denomina ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior conecta la parte posterior o posterolateral del fémur con la parte delantera o anteromedial de la tibia, pasando por detrás de la rótula. Esta unión permite evitar un desplazamiento hacia adelante de la tibia respecto al fémur. O sea, la función del ligamento, de este ligamento que vemos aquí, que es el ligamento cruzado anterior, es evitar que la tibia se desplace hacia adelante. En cambio, el ligamento cruzado posterior evita que la tibia se desplace, pero hacia atrás. El ligamento cruzado anterior es el más importante estabilizador de la rodilla. O sea, de esos 4 ligamentos que hablamos hace rato, este es el más importante. Se dice que es la columna vertebral de la rodilla porque le da el 90% de la estabilidad de la rodilla. Algunos traumatólogos lo llaman la señorita de la rodilla por lo delicado que es y la importancia de su función. Delicado, ¿por qué? Porque es el ligamento que más frecuentemente se lesiona en la rodilla. ¿Cuál es el mecanismo de lesión o cómo uno se puede lesionar el ligamento cruzado anterior? Generalmente, o el mecanismo más común es cuando el paciente intenta girar el cuerpo o cambiar de dirección, ¿sí? Pero el pie queda fijo en el piso o en la superficie que esté jugando. Entonces el paciente o el deportista intenta girar o cambiar de dirección, el pie queda fijo, ¿sí? Por el suelo, entonces ahí gira la rodilla y ahí uno se lesiona el ligamento cruzado anterior. Otro movimiento también es hacer una parada rápida en combinación con un cambio de dirección al estar corriendo. O también un golpe, ¿sí? Que puede ocurrir en la parte posterior, o sea, de atrás hacia adelante en la rodilla, también se puede lesionar el ligamento cruzado. Y otra es cuando se hace una hiperextensión de rodilla. ¿Cómo es este mecanismo de lesión? Por ejemplo, los que juegan rugby, ¿sí? Ellos que intentan patear el balón. Muchas veces cuando fallan
al realizar ese golpe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La pierna hace un golpe al aire y al realizar ese golpe al aire, entonces uno se lesiona también el ligamento cruzado anterior. Pero el mecanismo de lesión más común es cuando el pie queda fijo en la superficie y la rodilla gira tanto hacia afuera o como hacia adentro. Generalmente es más hacia afuera y ahí se lesiona el ligamento cruzado anterior. Alrededor del 50% de los pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior tienen o se acompañan generalmente de otras lesiones. ¿Cómo fue lo que le ocurrió al jugador de Cerro Porteño a Morales, la Pantera? ¿Ustedes saben qué lesión tuvo él? ¿Se enteraron ustedes su lesión? Chicos, ¿me escucharon? Eh, Creo que fue su cruzada, no sé, puede ser. Su cruzado anterior y después, ¿qué más se lesionó? El menisco también, profe. El menisco y ¿qué más? Este jugador de Cerro Colateral Porteño, medial también parece. exactamente. Este jugador de Cerro Porteño tuvo esta o la llamada triada infeliz de la rodilla o triada de Donovan, o también se le dice triada de Putti. Es cuando el paciente se rompe su cruzado anterior, se rompe su menisco interno como ven aquí y se rompe su ligamento lateral interno. Tres estructuras se rompió en la rodilla y esa es la lesión más fea o complicada que puede tener un deportista en la rodilla. Se rompió tres cosas. Imagínense, tres cosas se rompió este paciente. Entonces, evidentemente, el proceso de regeneración, de recuperación, va a tardar un poquito más en este paciente, con este deportista. ¿Cuáles son los síntomas? El primer síntoma, o el más común, es un sonido crujiente al momento de la lesión. Muchas veces los jugadores de fútbol y también algunos jugadores amateurs, al sentir esa lesión en la rodilla y al sentir ese crujido en la rodilla, ellos ya saben que tuvieron una lesión de su cruzado o una lesión grave. Seguramente ustedes muchas veces habrán visto, por ejemplo, cuando se lesionan en la cancha, después de un momento el deportista ya empieza a sentirse mal, ya empieza a llorar, entonces porque él sabe que la lesión que tuvo es grave, por esto, por el crujido que generalmente siente. Generalmente después de la lesión o dentro de las 6 horas posterior a la lesión, la rodilla se inflama y esa inflamación se acompaña con el dolor. ¿Cómo se diagnostica este tipo de lesión? Generalmente se le suelen hacer las pruebas que nosotros vimos hace rato, la prueba del Lachman, la prueba del cajón anterior. Entonces, muchas veces esas pruebas, después o inmediatamente después de la lesión, muchas veces esas pruebas salen negativas. ¿Por qué? Porque la rodilla se encuentra inflamada. Entonces se espera generalmente 24 a 48 horas, ¿sí? Para hacer esas pruebas manuales, entonces ahí sí sale positivo. Generalmente se espera 24 horas. Se puede hacer una radiografía simple para ver si esta lesión de los ligamentos cruzados no se acompaña también de una lesión del hueso. Porque muchas veces cuando el paciente se rompe, vamos a ver una imagen, muchas veces cuando el paciente, vamos a suponer que se rompió acá este ligamento cruzado anterior, que está acá, se rompe esta porción. Y muchas veces por la tensión o por la fuerza de lesión,
este ligamento estira parte del hueso hacia arriba y eso se llama avulsión. Avulsión. Entonces muchas veces cuando ocurre este tipo de lesión, ¿sí? Eso se suele observar en una radiografía de rodilla. En una radiografía de rodilla nosotros podemos observar si hay ese tipo de avulsión. La más utilizada es la resonancia magnética, en donde nosotros podemos observar o debemos seguir la congruencia de ese ligamento cruzado anterior. Acá, por ejemplo, en esta vista anterior se tiene que observar una imagen grisácea, como ven también aquí, acá en la parte anterior. Como acá se observa una imagen ya oscura, ¿sí? Entonces eso sugiere una lesión del ligamento cruzado anterior. También podemos observar aquí, este es el ligamento cruzado anterior, ¿ven? Y como aquí ya pierde ya esa congruencia. Entonces esto también, con esta imagen también nosotros podemos observar una lesión del ligamento cruzado anterior y ver si presenta una ruptura parcial o una ruptura total. ¿Cómo se hace la reparación de este ligamento cruzado anterior? Se hacen injertos. Vamos a suponer que el deportista o el paciente es un deportista amateur y solamente sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior. No se rompió completamente, sino una ruptura parcial. Entonces, como un deportista amateur, ¿sí? Entonces muchas veces con este tipo de pacientes el tratamiento no es quirúrgico, sino lo que se hace es un fortalecimiento de los músculos de la rodilla para volver a darle esa estabilidad a esa rodilla. En cambio, si el paciente o el deportista es un deportista de alto rendimiento, ¿sí? Se dedica al deporte, entonces ahí sí el tratamiento es quirúrgico, ya sea una ruptura parcial o una ruptura total. El tratamiento quirúrgico, lo que se suele utilizar son dos tendones. Se suele utilizar el tendón patelar, o este que está aquí, que es el tendón rotuliano, o el tendón del músculo semitendinoso o del recto interno. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con eso? Vamos a suponer que este es el tendón, ¿sí? Lo que hace es, vamos a suponer que este es el tendón. Lo que se hace es se corta parte de ese tendón, se corta esto. Se corta esta parte del tendón, ¿sí? Esta porción se quita, ¿sí? Y luego se coloca en una estructura, o se llama prensil, que lo que hace es se estira el tendón. Se coloca acá el tendón que se quitó, se estira este tendón, ¿sí? Y este tendón se mantiene en esa posición estirado para darle esa elasticidad. Una vez que se consigue la elasticidad de ese tendón, ¿sí? Se hace en la rodilla, ¿sí? Se hace un agujero a este nivel, otro agujero a este nivel y se coloca el tendón así por dentro de la rodilla. ¿Sí? Se fija, esto se fija con tornillo aquí, se fija con tornillo aquí y ahí queda el ligamento cruzado anterior. Luego se hacen las pruebas para ver si hay estabilidad en la rodilla. Entonces, el proceso de regeneración o de recuperación de un ligamento cruzado anterior es de aproximadamente 6 meses. ¿Qué pasa? Este tendón tiene células de tendón, no tiene células de ligamento. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso que se llama proceso de ligamentización. Ligamentización, o sea, en donde este tendón cambia su configuración celular para tener o adquirir la forma de un ligamento. Y ese proceso se llama proceso de ligamentización.
y dura aproximadamente 4 meses. Entonces, este proceso de ligamentización tarda aproximadamente 4 meses en que este tendón adquiera la configuración de un ligamento. Por eso, durante la rehabilitación no se indica realizar o que el paciente vaya al gimnasio a hacer ejercicios de fortalecimiento. Porque en ese periodo de 4 meses se puede volver a romper ese tendón. Después de los 4 meses sí ya se indica ejercicios con pesa. Antes de los 4 meses no está indicado los ejercicios de musculación o de fuerza del ligamento cruzado anterior. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos. Entonces, esta es la prueba para evaluar el ligamento cruzado anterior. Y debe transcurrir entre 2 a 4 semanas como mínimo para realizar la cirugía, para que pase ese proceso o esa inflamación que se encuentra en la rodilla. ¿Cómo se puede prevenir? Utilizar técnica apropiada para practicar un deporte, ¿sí? Estabilizar o realizar ejercicios de propiocepción en la rodilla, ¿sí? Que son ejercicios de equilibrio para darle estabilidad a esta rodilla, para que el paciente, una vez que adquiera esa estabilidad en la rodilla, pueda realizar sus ejercicios cotidianos. Generalmente, cuando el paciente sale del tratamiento quirúrgico en la rodilla, ¿sí? Anteriormente se hacía un corte en toda la parte anterior de la rodilla. Se cortaba, hace 20, 25 años, se cortaba en la parte anterior y abría la rodilla. Hoy en día lo que se hace es, se hacen todo por vía artroscópica, ¿sí? Entonces, vamos a suponer aquí, se hace un agujero, acá, se hace otro agujerito aquí, vía artroscópica, acá se mete el ligamento cruzado, ahí. Luego esto se fija con tornillos a este nivel. Luego se hacen las pruebas, tanto del cajón anterior, las pruebas del Lagman, para ver o observar si existe una estabilidad nuevamente en esta rodilla. Y luego el paciente al día siguiente ya sale del hospital. Ya sale con muleta y con la rodilla con un estabilizador o con una férula en la rodilla. El paciente ya sale con una muleta y solamente tienen acá dos heridas, uno acá y otro a este nivel. Entonces, inmediatamente, después de unos días, después del tercer o cuarto día, ya se puede iniciar el proceso de regeneración de ese ligamento, en donde nosotros los fisioterapeutas tenemos un protocolo que se llama protocolo de tratamiento del ligamento cruzado anterior. Y este protocolo tarda aproximadamente 6 meses, en donde en ese protocolo te dice qué es lo que vos podés realizar en la primera semana, qué puedes realizar en la segunda semana, en la tercera, así sucesivamente. Siempre dependiendo o teniendo en cuenta los objetivos que nosotros queremos lograr con este paciente. Pero generalmente es ese tipo de tratamiento. Y siempre hay que tener, ustedes que están en el ámbito de la preparación física o en el entrenamiento físico, siempre tienen que tener en cuenta que durante aproximadamente los 4 meses
está contraindicado hacer ejercicios de fortalecimiento con pesa, ¿sí? En la rodilla por ese proceso de ligamentización que ocurre con ese tendón que se utilizó. Pero sí se pueden hacer ejercicios con gomas, ¿sí? Ejercicios con gomas, también ejercicios de equilibrio, ejercicios de propiocepción. También se pueden realizar unos ejercicios que se llaman ejercicios en cadena cinética cerrada, por ejemplo. Es cuando tienen los pies apoyados sobre el suelo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Profe, entonces el ligamento cruzado no